Bueno, acá estoy con el doctor Sebastián Larrosa, que es un médico y profesor de medicina, por supuesto, para Graffiti la 92.3. Entonces te quería preguntar, ¿qué es el gluten? ¿Es bueno o, no es, o es malo el gluten? Bien, lo primero que tenés que entender, lo primero que tienen que entender como historia, y es una historia que yo en general le cuento a los pacientes y me la reservo para los pacientes, pero está buena para el oyente para que pueda entender qué implicancia tiene el gluten en nuestro desarrollo evolutivo, no solamente en nuestra salud puntualmente hoy. El gluten es un compuesto de macromoléculas que suelen ser proteínas, de la cual la más importante es la gliadina. La gliadina es el verdadero elemento a través del cual vos vas a mediar las reacciones que nosotros estamos nombrando hoy como malas para lo que es en su manifestación extrema la celiaquía, pero que son todas las alergias alimenticias que existen, desde algo que no me hace nada hasta algo que me hace muchísimo daño. ¿Por qué es importante esto? Primero porque es objetivo. Hay cosas que te caen mal a vos, cosas que no le van a caer mal a nivel digestivo a otra persona, pero yo una de las cosas que hago es pedir un análisis de laboratorio extremadamente simple y uno mide los anticuerpos para transglutaminasa, para anticuerpos antigliadina. Son todos anticuerpos relacionados con el gluten en sí y nos damos cuenta de lo siguiente, que es lo más lindo de ver, que es la celiaquía es una enfermedad en la que por supuesto vas a tener altísimos valores de estos anticuerpos. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo una reacción contra todo esto. Ahora, en la persona que no es celíaca, los anticuerpos también están presentes. Están presentes en mucha menos cantidad, de hecho están presentes por debajo del valor que hace el diagnóstico de celiaquía, pero están presentes igual. Y los anticuerpos se producen en tu cuerpo contra una sustancia que es dañina para vos. Entonces, si es dañina para mí, ¿por qué la voy a consumir? Sin importar si yo estoy o no presentando síntomas de celiaquía. En los análisis yo estoy viendo un valor objetivo de cuán dañino es para mí el gluten. Y todas las personas hasta ahora, en mi experiencia, y de hecho miles de personas a las que les he hecho el análisis, tienen valores positivos. Nadie viene con un valor de 0. A esa persona le diría, anda a comer gluten tranquila, pero nunca me la encontré. Entonces, ese es un factor. El otro factor es cómo acelera una enfermedad a la que hoy no le llamamos enfermedad, pero deberíamos llamarle, que es la enfermedad del intestino permeable, que es cómo el daño que hace la molécula de gluten separa las uniones intercelulares de la mucosa intestinal. Eso lo que hace, imagínatelo como sos dueño de una discoteca, de un lugar bailable, tenés a alguien en la puerta para elegir quién entra y quién no entra. Bueno, esto es como si un grupo de fanáticos extremos de fútbol borrachos entrase por la puerta trasera a tu bar o a tu discoteca. Vos sabés que van a destruir. Entonces, el problema más básico es, acá están entrando por la puerta trasera, acá están entrando por entre las células en vez de atravesar el proceso de filtrado celular que existe en la mucosa. Y este es uno de los factores más claves para entender por qué es dañina para nosotros. Porque ese proceso hace que entren sustancias en nuestro cuerpo que no deberían entrar y generan autoinmunidad, generan inflamación y generan enfermedades crónicas a largo plazo. Estos son como los 3 parámetros más claves que hay que entender de por qué el gluten no va sinceramente en la dieta de nadie, no solamente en la dieta del celíaco. Y después está el parámetro evolutivo, que me parece súper interesante desde el punto de vista anecdótico, que es el siguiente. Durante los últimos 10.000 años, 12.000 años, el ser humano empezó a consumir cereales de forma cotidiana. ¿Por qué? Porque era la manera más segura de producir alimento. Una de las cosas clave de la producción de alimento es que yo voy a optar, desde el proceso de pasaje del paleolítico al neolítico, voy a optar por la manera más segura de producir alimento, no por la más sana. Porque mi preocupación era conseguir de manera cotidiana el alimento suficiente para el desarrollo de una civilización. Y trajo buenas cosas, como la posibilidad de desarrollar civilizaciones más grandes por el hecho de que exista grandes cantidades de alimentos disponibles. El problema es que cuando uno empieza a estudiar la nutrición desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista histórico del desarrollo del ser humano, se encuentra con que el cráneo del ser humano, y esto es lo más lindo y lo más maravilloso de escuchar, el cráneo del ser humano venía en crecimiento a medida que pasamos desde el Australopithecus africanus a los Homo habilis erectus y así sucesivamente hasta llegar al Homo sapiens, en donde los cráneos que tenemos, los fósiles, son de 1100 centímetros cúbicos de tamaño de la cavidad para el cerebro a 1900.
Pero los de 1900, 1800, los más grandes en tamaño, no son de hoy. Son del 12.000 al 15.000 a.C. Y a partir de ese momento se empieza a empequeñecer la cavidad cerebral hasta el punto en donde hoy el promedio varía entre 1.350 y 1.450 centímetros cúbicos. Se achicó un cuarto nuestro cerebro. Y esto, a mi modo de ver, esto no te lo puedo comprobar, te puedo decir una explicación lógica, a mi modo de ver se debe al bajo consumo que tenemos de omega 3, que representa entre un 60 y un 80% del peso cerebral. Entonces, si lo dejamos de comer y lo necesitamos para producir más de la mitad de nuestro cerebro, es lógico que el cerebro disminuya de tamaño y es lógico que permitas la permeabilidad de sustancias a cerebro a través de la permeabilidad intestinal, que no deberían entrar y que generen más restricción del desarrollo, como cuando consumo gluten. Interesante. ¿Cómo está ligado el gluten y la glucemia, el gluten y la diabetes? Bien, hay que entender dos cosas básicas, que son, nosotros nos tenemos que imaginar a una línea ideal de glucemia que deberíamos mantener en nuestro cuerpo todo el día para mantener un buen nivel de energía, para mantener un buen nivel de salud y un buen nivel de insulina también, que está muy metida en todo esto. Entonces, cuando existen las fluctuaciones típicas de subida y bajada de glucemia que nosotros hacemos como seres humanos porque venimos haciendo una dieta que nos han metido en la cabeza de 4 comidas, que no hay ninguna justificación científica para hacerla, pero pensamos todos que la tenemos que hacer, nos encontramos con picos de glucemia porque consumimos alimentos basados en gluten o en azúcar refinado y otros factores más fáciles de entender, pero el gluten está bueno para esto, en donde aumento la velocidad del índice glucémico. ¿Qué quiere decir índice glucémico? Cuán rápido me sube la glucemia luego de haber comido algo. La velocidad que tiene la comida que yo como por tener un índice glucémico rápido, la velocidad para subirme la glucemia es mucha. Y como respuesta, la insulina debe ser secretada en cantidades masivas para bajar esa glucemia. Entonces nos metemos en un círculo permanente de subida, la cual es bajada por valores altos de insulina, que compensan constantemente dos cosas en mi cuerpo. Primero, inhiben el uso de grasa como fuente de energía. Con lo cual, si yo tengo sobrepeso, necesito bajar mi índice glucémico y necesito bajar mi consumo de gluten, entre otras cosas, no tanto la cantidad de comida, sino qué comida como, que me va a inhibir el proceso de uso de grasa como fuente de energía. ¿Y qué es lo que a largo plazo me lleva a la diabetes? Porque me mantiene en un círculo constante de bajada y subida de glucemia, en la cual en el momento de hipoglucemia, en el momento de baja glucemia, yo me siento débil y lo que más quiero es comer algo rico en azúcares. Este factor es un factor que es estimulado por el gluten y que la inflamación intestinal y esta transformación en sustancias a nivel cerebral que producen una circunstancia adictiva que después vamos a mencionar, lo que hace es perpetuar un ciclo de subida y bajada con altos valores de insulina que se puede medir con un índice que se llama índice OMA, que es el índice que nos habla de la insulinoresistencia. Entonces me encuentro en mi práctica profesional con que el 95% de las personas que tienen sobrepeso les cuesta bajar de peso porque tienen resistencia a la insulina. Pero normalmente yo no lo mido. Mido la glucemia en un análisis normal sin medir los valores de insulina. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con que si la glucemia está normal, pero los valores de insulina que yo necesito para mantener mi glucemia normal son elevados, yo estoy haciendo varias cosas que son terribles. Una, estoy estimulando la formación de tumores. Dos, estoy inhibiendo el uso de grasa como fuente de energía, como mencionábamos antes. Tres, estoy inhibiendo muchas hormonas, desde las cuales son hormonas sexuales que me van a llevar a desequilibrios del desarrollo de los tejidos en mi cuerpo, hormonas que me van a dar la renovación de los tejidos como la somatotrofina y otras hormonas que yo menciono en los videos. Entonces existe un desequilibrio que trasciende mucho más que el simple hecho de alterar los valores de glucemia en sangre y llevarme a largo plazo a diabetes. Me lleva a un desequilibrio mucho más complejo. Es verdad cómo va cambiando, ¿no es cierto? Cuando que nos programamos a que tal hora tenemos que comer. Obvio. Y los trabajos, ¿no? Sobre todo, vos comés de 12 y media, cuando trabajás en hospitales, que te dicen vos comés de 12 a 12 y media, y vos sabés que 12 a 12 y media, si no tengas hambre, vas a comer algo. Obvio. Te vas recontra programando con eso. Eso se acostumbra a tu cerebro. Para el que quiere hacer un cambio alimenticio a partir de ahora, que sepa que en 3 o 4 días la grelina, que es la hormona que te da niveles de hambre,
depende mucho de tu rutina. Si vos estás acostumbrado a comer a las 12 del mediodía, a las 11:30 vas a tener un pico en valores de grelina. Quien empieza a hacer ayuno intermitente, por ahí no lo saben, después lo vamos a mencionar, yo solamente ceno, yo como una sola vez por día, la grelina se acomoda y vos no tenés hambre.